Ahora sí, vamos a llamar al señor Alfredo Yuria, que está por allí, socio fundador de la agencia Plataforma, un aplauso para él, para presentar al siguiente conferencista uruguayo. Adelante. Yo creo que no hay nada que defina mejor a un publicitario que una debilidad, que es la pasión por resolver problemas de comunicación, por encontrar soluciones creativas, innovadoras, lo más rupturistas y simples a la vez. Pero también eso es una debilidad porque eso hace que un empresario aparece o un cliente aparece y nos plantea un problema real, un problema interesante, profundo, y dejamos todo. Nos metemos en eso de una manera en la cual de repente involucramos a todo un equipo de una agencia a trabajar en eso y le dedicamos a veces la cantidad de horas necesarias para que al final surja algo novedoso, algo innovador, algo que sea una solución relativamente buena para ese problema. Tenemos que saber esa debilidad que tenemos, pero también tenemos que saber que hay muy pocos empresarios y clientes que conocen esa debilidad que tienen los verdaderos publicitarios y que de alguna manera se aprovechan de eso. ¿Por qué? Porque plantean esos problemas y al plantear esos problemas se saben de que lo que están haciendo es desafiando a una empresa, a sus creativos, a su equipo, a involucrarse en la búsqueda de una solución. El caso de Orlando Dobat, de mi experiencia, más casi 20 años que trabajamos juntos, es el caso de uno de esos empresarios. Un empresario que es así porque también es un hombre que busca los problemas, busca profundizar en el análisis de los problemas y además es un individuo absolutamente apasionado por las soluciones, la búsqueda de soluciones. Y con eso, digamos, hacemos una dupla ahí. El tema es, hoy él les va a hablar, seguramente no les va a dar fórmulas, les va a dar fundamentalmente una charla sobre 25 años de problemas, soluciones acertadas y soluciones desacertadas. Espero que disfruten la charla de Orlando. Tengo acá. Gracias. Bueno, les agradezco especialmente a Fido por su introducción, porque el que yo esté aquí es porque realmente con él tenemos una excelente relación y exagera con su presentación. Y además siento que el primer desafío que tengo son ustedes, porque yo no esperaba encontrar esto, el desachate para mí es la primera vez, me llamó la atención ya el nombre de entrada y me dijeron, vení acá a conversar, a hablar de tus cosas, y a veces uno se imagina, y estoy encantado porque es mucho más descontracturado, mucho más agradable estar hablando con ustedes y que yo pasé por el patio y afuera y vi todo el ambiente de juventud y de relación. Y de eso vamos a hablar porque es uno de los misterios que tiene Sonamérica y por qué gusta Sonamérica. Bien, lo primero que quiero conversar es acerca de cómo se da una idea. ¿Cómo se dio una idea que fue la idea de Sonamérica, que ya tiene 25 años? Pero que no cambió sustancialmente en el concepto y en digamos, lo que nosotros vimos. Pues ustedes saben que una idea es algo como que tiene que haber una persona que la lleve adelante, convenza a los demás y la tome con toda pasión.
Y eso ocurre y es un misterio por qué ocurre. Explicar una fórmula de cómo se genera una idea y explicar una fórmula de que por qué una persona tiene pasión por esa idea es porque se dan una infinidad enorme de circunstancias diversas. La historia del individuo, el momento, la situación del país, ¿por qué no? Personas que a uno lo aconsejan, que tienen mucho que ver en todo eso. Y surge la necesidad de decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Yo me siento con las fuerzas de hacerlo. Y en mi caso particular, a veces analizo por qué a los 45 años se me ocurrió hacer Zona América. Porque yo no era empresario, era un profesional contador público, que había andado y trajinado mucho por el mundo, que había visto que Uruguay necesitaba hacer un cambio, que había visto que el Estado es uno de los mayores trabas que tenemos todos para llevar adelante los cambios, y también que el mundo estaba marchando ya en algunas ideas muy primigenias en aquel momento. Pero yo recuerdo que ya se hablaba de transmisión a distancia, trabajo a distancia, secretaría a distancia, cuando no existía Internet. Es muy interesante eso, porque nosotros nos pusimos a analizar eso y lo pusimos en el propio proyecto que fue entregado al Poder Ejecutivo allá en los años 90, en el año 89, con la idea de que debíamos, de alguna forma, presentar algo distinto. Y si nos ponemos a leer hoy lo que decía aquel proyecto, que parecía traído de los pelos, parecían ideas locas, de que íbamos a concentrar y traer compañías internacionales, que íbamos a generar mucha mano de obra, que después eso se dio, y se dio en unas circunstancias muy particulares, porque ustedes saben que si bien en aquel momento no era posible y se empezó con logística y se empezó con depósitos y con mercadería que entraba y salía, pero allá por el año 94 Uruguay entra en el Mercosur y toda mercadería que fuese, digamos, proveniente de una zona franca perdía su carácter de origen y por lo tanto no podía ser contagiada por una zona franca. En una palabra, el Mercosur estableció que las zonas francas no jugaban ese partido y nosotros teníamos que encontrar una fórmula. En ese momento recuerdo que teníamos 3 industrias, la industria de York, aire acondicionado, Mimo, pañales desechables, y estaba York, Mimo, y había otra grande que en este momento no me sale, pero que eran importantes y estábamos haciendo cosas importantes en la industria. Y en el año 94 nos comunican eso y se va todo el mundo y quedan los depósitos vacíos. La logística que podíamos hacer es la logística con productos internacionales, productos extranjeros. Los productos de Brasil o los productos de Argentina no podían entrar a esa zona franca. Y esto, como cuando decía Fido que íbamos a pensar un poco en los problemas, porque de los problemas se aprende mucho, ahí es donde nos dimos cuenta que había que hacer un cambio, y un cambio violento, un cambio en el aire. Y fuimos hacia los servicios que ya estaban en el proyecto, ese proyecto como que lo habíamos adornado para que fuera aprobado por el Poder Ejecutivo, porque iba a ser un proyecto distinto, pero que en realidad estábamos cómodos, les pasa a todos, estábamos cómodos con aquello de lo tradicional, pero había que cambiar. Y nos propusimos el cambio, salimos a trajinar el mundo entero y empezamos a traer compañías al Uruguay. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que ver que esa idea primigenia va evolucionando y una idea no es algo estático, como no lo es estático algún concepto que vamos a hablar ahora, que es el concepto de la innovación. No es estático. Continuamente le vamos agregando y le vamos poniendo más y más elementos a un producto o a un proceso para que se transforme en algo ajustable al proyecto.
Eso como primera instancia. Yo les quería contar de cómo arranca la idea de Zona América. Pero, sin lugar a dudas, tenemos que ir al tema de la presentación, del momento de la presentación del proyecto. ¿Zona América es algo único, inédito? No, no lo es. ¿Qué pasaba en aquel momento? Y bueno, China ya estaba haciendo sus zonas económicas especiales. Panamá tenía su zona franca de Colón. Brasil tenía Manaos. Chile tenía Iquique y Punta Arenas. Barcelona tenía su zona franca donde estaba la SEAT allí instalada. Entonces era un mundo en que sí había esta idea y sí no era disparatado pensar en ella. ¿Y por qué pensamos que en Uruguay eso era posible? Porque teníamos que eliminar de alguna manera el rol del Estado que presionaba y no permitía ser eficiente. Y una zona franca nos aislaba del mercado uruguayo, pero nos permitía vincularnos al mundo. Y ese fue el concepto. Hagamos un espacio, una isla, cuyos productos, cuando ingresan a la zona desde Uruguay, es una exportación. Cuando salen de la zona franca al Uruguay, es una importación. Por lo tanto, paga derechos de importación, porque no estábamos en el Mercosur, estábamos afuera. Y los servicios pasan a ser el gran elemento de desafío. El mundo no los tiene regulados, no los tenía regulados en aquel momento. Ahora se está hablando, ustedes saben de este tema que está tan de moda del TISA, que es tratar de ver si podemos hacer convenios por los servicios. Pero los servicios, lo único que sabemos es que cuando vendemos, y ustedes harán muchas de esas operaciones, vendemos servicios al exterior, el país que los compra hace alguna retención impositiva. Pero básicamente es eso. O sea, los servicios son libres. Y desde la zona franca podíamos encontrar que eso era libre. Pero la ley de zona francas uruguayo establece que las ventas de servicios a la zona no franca del país están prohibidos. ¿Por qué? Porque lógicamente si lo permitíamos, no hay aranceles si se instalan allí todos los servicios y se vende sin IVA, se vende sin pagar impuesto a la renta, evidentemente que íbamos a vaciar el país y se iba a transformar todo en zona franca. Con lo cual, el desafío es, si tú querés instalarte para vender servicios adentro de una zona franca, tenés que venderlos pensando en competir con el mundo, pero no competir en Uruguay. Bien, por ahí que estoy tratando de conceptualizar todos estos elementos, pero me parece que lo importante es que para poder entender el concepto de Zona América, yo iría ya a los conceptos del creativo, del innovador y del emprendedor. Porque todo esto tiene que ver. ¿Qué es un creativo? Ustedes lo saben mejor que yo, no tengo que explicárselo nada menos que ustedes. Un creativo es un individuo que tiene una idea y punto. Tiene una idea y punto. Porque es el innovador el que ve la aplicación práctica de esa idea. Si es una idea que no tiene aplicación, que no le da valor al producto, que no tiene valor agregado, es una idea que hay que tirarla al cesto de basura. ¿Y el innovador qué hace? El innovador se desafía, mira esa idea, ve si es aplicable, la aplica, la ajusta a sus necesidades y tiene que ir a un producto o a un proceso. ¿Y qué hace el emprendedor? El emprendedor pone el riesgo. El emprendedor pone, digamos, todo aquello que hace que se transforme eso en una empresa, que se pueda financiar ese producto, que se pueda armar una empresa, que es uno de los grandes problemas que tiene el Uruguay. Hay muchas ideas, pero a veces vienen sin un plan de negocios, llegan sin respaldo adecuado, etc. Yo diría que perdonen que me siente, pero voy a verlos más cómodo así.
Entonces, estábamos en que el emprendedor es el que acepta y asume el riesgo. Y esto nos lleva a pensar en dos tipos de innovadores. Está el innovador clásico, que casi podríamos decir es el inventor. Y voy por acá porque quiero llegar a lo que es Sonamérica hoy en día. El innovador clásico, aquel que es el inventor, aquel Tomás Alva Edison que inventó la lamparita, o aquellos hermanos Wright que inventaron el avión, o Graham Bell que inventó el teléfono, o un Steve Jobs o un Bill Gates. Son en general productos patentables, productos en sí mismos que generan una revolución y cambian, digamos, la vida social en el mundo. Y por otro lado, están otro tipo de innovaciones. Las innovaciones que permanentemente, todos los días hacemos para mejorar nuestras empresas y mejorar nuestros productos. Que sabemos que no son patentables, pero sabemos que nos van a llevar a una mayor eficiencia en el uso de ese producto. Y eso es lo que queremos diferenciar. Las dos son innovaciones, las dos son importantes, y vamos a llamar innovaciones de primer grado aquellas que son patentables, e innovaciones de segundo grado aquellas que no son patentables, pero son tan innovaciones y son totalmente posibles. Entonces, tenemos que pensar también, entre la teoría económica, que existe un señor Schumpeter, que fue un economista austríaco que trabajó para la universidad como profesor en la Universidad de Harvard, que decía que el motor de la economía es la innovación y los inventos. ¿Por qué es eso? Porque si no hay un cambio permanente, si no permanentemente nos vamos mejorando y mejorando y mejorando, el mundo es como que se detiene. Y nadie quiere ser líder de algo que se detiene. Uno, cuando desarrolla el liderazgo para crecer, para mejorar, para competir. Y la base de todo esto es la competencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos ahora a ver otro caso, que es el caso de Silicon Valley, y luego se los voy a juntar todo. El caso Silicon Valley, todos sabemos dónde está en la costa oeste de los Estados Unidos, está en California, entre Menlo Park y la zona de San Francisco y San José. Y allí se dio una revolución tan extraordinaria que todos los países del mundo han querido imitar y han fracasado. Allí decimos, ¿qué es? Es el clima, son los parques, son las tecnologías, son el financiamiento que es posible encontrar allí el financiamiento de los proyectos. ¿Qué es el fenómeno? Porque todo eso lo juntamos, lo llevamos y lo queremos hacer en otra parte, e incluso Estados Unidos ha intentado hacerlo en otros estados de los Estados Unidos, y ha fracasado. Y eso se da porque hay gente creativa, gente muy particular. En Silicon Valley el 53% es extranjero. Son chinos, son vietnamitas, son mexicanos, son costarricenses, son europeos, son de cualquier lugar del mundo. Y esos allí se encuentran, y ustedes saben que se encuentran en los pubs y se vinculan entre todos. Y hay un mundo en efervescencia donde se intercambia permanentemente información. Ese fenómeno de Silicon Valley, que quiere ser imitado por muchos países, puede haber sido uno de los ejemplos que tomó Sonamérica, y Sonamérica quiere parecerse a Silicon Valley. Yo diría no, de ninguna manera. Ustedes saben que en Silicon Valley está 1/3 del capital de riesgo de los Estados Unidos, está allí. Está disponible para que las empresas que están en Silicon Valley se instalen. Son miles y miles de empresas de tecnología y miles de trabajadores. Entonces, si el secreto es la gente, tenemos que estudiar cómo es que esa gente va allí y qué es lo que siente esa gente allí. Y ahí vimos que se inicia el concepto del ecosistema.
El ecosistema es una serie de partes que tiene una comunidad que se vinculan entre todas, muchas de ellas materiales, tecnologías, computadores, edificios, etcétera, calles, y por otro lado, elementos totalmente inmateriales, virtuales, como es el conocimiento y todos los valores que allí se respiran. Entonces, en Silicon Valley se da eso, y es muy difícil hacerlo tangible los elementos que están allí. Silicon Valley es el centro de la innovación, es el centro, digamos, donde está el mayor talento concentrado. ¿Y es fabricable un lugar así? Me lo sigo preguntando. ¿Es fabricable un lugar así? Hay un publicista brasilero, que es Roberto Dualivi, que dijo: si ustedes copian un producto, eso es un plagio. Si ustedes copian 5 productos, eso es simplemente un experimento. Pero si copian 10 productos, eso es una creación. Y cuando pensamos en este tema de los parques tecnológicos que pudieran ser la solución en un país en el que pretendemos cambiar, nos decimos y nos preguntamos qué partes tiene ese fenómeno que hoy lo tratamos de investigar nosotros mismos, que es en América. Saben que en Rusia hay una ciudad que se llama Skolkovo, que está en construcción y va a estar pronta en el 2030. Es una ciudad donde ya se inaugura el primer edificio de CUBE. Es una ciudad que puede llegar a tener 30 grados bajo cero, y sin embargo están reproduciendo el clima de California, tratando de llevar la creación de Silicon Valley a ese nivel. En Kenia se está haciendo un parque que se llama el Konso Techno City, que pretende albergar empresas digitales y producir investigación científica, y esperan contar con 500.000 habitantes y las mejores empresas tecnológicas del país. En Recife, en Brasil, está lo que se llama Porto Digital, que tiene allí restaurantes, plazas, etcétera, y tienen un lugar donde hay 200 empresas y 7.000 empleados, y tienen 25 kilómetros de fibra óptica solo adentro del espacio. Está el caso en Corea del Sur, de New Songdo, que te está gastando, es la inversión más grande en la Tierra en este momento, en el mundo entero. Tiene previsto una inversión de 25.000 millones de dólares. Es el mayor emprendimiento inmobiliario del mundo. Y van a ser una ciudad prácticamente nueva, una ciudad artificial, donde ya está hecho el rascacielos más alto de Corea del Sur. Israel es otro ejemplo, pero Israel es un ejemplo distinto. Ese que quizás se parece más al caso de Silicon Valley, porque tiene un altísimo porcentaje de patentes y logran estar haciendo la innovación de primer grado, que es lo que todos buscan, pero nadie logra alcanzar en los porcentajes, digamos, que lo hace Silicon Valley. Israel es un país que, debido a sus condiciones de vida, han estado obligados a ser creativos en forma permanente. Y como esto, para que se imaginen lo que es el mundo, está Mediápolis en Singapur, Otaemi cerca de Helsinki en Finlandia, La Milla Digital en Zaragoza, Dubai Internet City, Media City en Samán, en Jordania, Media City en El Cairo, el clúster de Santa Fe en México, la Tech City de Londres, el Tecnopark de Lausana, el Technology Cluster de Hong Kong, el Puerto Digital de Génova, el Silicon Valley de Santiago de Chile. Y como estos son nada más que un pequeñísimo ejemplo. Sabemos que vamos a tener una enorme competencia. El modelo de Sonamérica va a tener que seguirse recreando permanentemente frente a estos monstruos
de inversiones multimillonarias y que están con el apoyo del propio Estado, cosa que nosotros lo estamos haciendo en forma privada. Y entonces, ¿cuál es el camino para el Uruguay? Nos planteamos. Y yo diría, lo primero es la educación. Mujica dijo educación, educación, educación. Después nos quedamos esperando, pero él lo había puesto, se había dado cuenta que era la primera y todavía no lo pudo resolver. Pero educación en todos los sentidos. Yo pienso que Uruguay tiene recursos humanos muy buenos, pero de todas formas, cuando visitamos el resto del mundo y vamos viviendo y nos vamos comparando, nos damos cuenta que todavía estamos lejos de poder alcanzar los niveles necesarios. Creo que tenemos que crear la conciencia de que necesitamos, digamos, sentir la población uruguaya los flujos de información del resto del mundo y tomarlos como un desafío. Miren, desde los noticiarios de Canal 4, 10 o 12, no tenemos información de lo que pasa en el exterior. Apenas una página interior de los diarios principales se dedican a hablar de lo que pasa en el mundo. Y somos 3 millones de habitantes. No sabemos lo que pasa en el mundo. Nos comparamos con nosotros mismos. Ese es el mayor defecto que yo creo que tiene el uruguayo. Entonces, el Estado tiene que hacer un mayor esfuerzo, por supuesto, para lograr esa conciencia del mundo internacional en la educación y a través de la educación. Pero nosotros tenemos que ir haciéndonos conscientes. Cada vez que salimos, a mí siempre me produce de alguna manera una reacción, una cosa, que nos vienen y nos venden de arquitectura, de ciencias económicas, de vaya a saber cuántas universidades o facultades, las rifas para viajar. Van y viajan. Pero si ustedes ven lo que hacen, son viajes turísticos. Yo me pregunto, salvo el inicio que fue los viajes de arquitectura, que eran para visitar monumentos, los viajes, yo ahora hago mea culpa porque yo soy contador, y digo, los de ciencias económicas, ¿a dónde van? ¿Van a visitar empresas? ¿Van a ver casos? ¿Van a ver estos parques? ¿Van a ver algo de eso? No. Ponen unas carpas, viven hasta afueras, hacen visitas y se pasan un año afuera del país. Y vuelven sin una experiencia propiamente aplicable al Uruguay, donde se tengan que desafiar diciendo qué bueno que es esto, por qué no lo llevo para allá, por qué esto que hace fulano no lo puedo hacer en el Uruguay. Y eso es permanente. Tenemos que crear ecosistemas para producir innovación. Hemos hecho esfuerzos de atraer compañías internacionales que transfieran el know-how y que operen con equipos calificados, el empleo calificado. Pero no alcanza. En Sudamérica se generaron 10.000 empleos, se trajeron 350 empresas y se produce el 1,5% del PBI. Yo me pongo a calcular y digo, ¿cuánto PBI requiero o cuántas Zonaméricas requiero para hacer un incremento del 100% del PBI? Necesito 66 Zonaméricas. Entonces, es mucho y se necesitaría prácticamente, si genero 10.000 empleos, necesitaría generar 600.000 empleos calificados. Puedo hacer 600.000 empleos calificados con conocimiento tecnológico, con conocimiento de inglés, en condiciones. ¿Y por qué les hablaba yo de las innovaciones de primer grado, innovaciones de segundo grado? Porque el modelo de Uruguay no puede ser querer alcanzar a crear Steve Jobs o Thomas Alva Edison, porque eso es uno, y eso se da de casualidad. Lo que sí podemos es formar gente para que, trabajando en forma más masiva y que empresas internacionales vengan a buscar aquí personal preparado, que nosotros hagamos esos aportes de innovación de segundo grado,
que son innovaciones pequeñas y que son la permanente creatividad que tienen todos ustedes para resolver los problemas de todos los días. Y eso el uruguayo tiene esa capacidad. Pero ¿cuántos hay? Ustedes saben que cuando van a buscar gente, no hay. Y 600.000 es mucho. Entonces, por eso empecé diciendo que el primer problema que Uruguay tiene es la educación y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Por otro lado, necesitamos minimizar la regulación estatal, la burocracia estatal. Si nos comparamos con el resto del mundo, cada vez tiene que ser más fácil hacer un negocio y normalmente se mide por la cantidad de trámites que hay que hacer para formar una empresa. Hay lugares que una empresa se hace en 24 horas, hay lugares en que se demoran 3 meses. Para ser un usuario de zona franca hoy, es un récord hacerlo en 3 meses, normalmente lleva 6 meses. Entonces ustedes piensen, si traer un cliente es difícil, luego que lo traemos al cliente, le decimos que espere 6 meses para empezar a trabajar, porque ese es el Uruguay, nos demoran 6 meses en aprobar el contrato, en todas las cosas que hay que hacer de aprobación. Yo creo que también hay algunos temas como cambiar ciertos paradigmas que vienen de nuestra cultura hispánica. Somos contrarios a los cambios. En general, somos reacios a las cosas nuevas. Somos una sociedad muy conservadora y que yo se lo atribuyo a ese un poco criterio de cultura hispánica. Y hay un punto muy importante también de carácter cultural. No admitimos el fracaso. Criticamos enormemente al que fracasa. ¿Ustedes saben que en Silicon Valley el individuo con más valor es aquel que tiene más fracasos? Obviamente que no pueden ser fracasos eternos. Pero si a mí me trae alguien novato un proyecto y le pregunto ¿cuántos hiciste? Y me dijo, ninguno, este es el primero, me asusta. Ahora, si ese individuo fracasó ya 5 veces y trae ya el producto muy mejorado, seguramente yo como inversor voy a tener más confianza en ese individuo. El Uruguay no admite el fracaso, pero tan es así que nuestras leyes de quiebra son muy perjudiciales porque anulan a la persona en forma definitiva y además hacen responsable al empresario con sus bienes por el caso de quiebra. En otros países, lo que es responsable es el proyecto, es decir, la responsabilidad la da la compañía. En Estados Unidos es así. Entonces, ese individuo pasa a quiebra la compañía y arranca otro proyecto, a los 10 días está trabajando de nuevo. Y eso se verá. Tiene sus propios activos, tendrán que rematar los activos, tendrá que el banco resolver ese problema y va a otro lado. Bueno, nosotros no tenemos soluciones para el fracaso de ningún tipo, ni legal ni en forma cultural. Por otro lado, yo estoy en Endeavor también y recibo muchos, sé que Endeavor es una organización que trae, digamos, temas a la mesa, proyectos, gente que trae proyectos y que nosotros tenemos que hacer un panel, analizarlos. ¿Y dónde fallan todos los proyectos? En que la gente tiene buenas ideas, pero no viene el plan de negocios. No hay conocimiento en general de administración. Entonces, yo muchas veces le digo, por favor, tienen que traer un presupuesto, un resultado, los recursos que va a llevar esto, cuánto tiempo, estimar cosas que son necesarias para llevar adelante un proyecto. Está lleno de médicos, farmacéuticos, químicos, agrónomos, gente con mucha capacidad en lo suyo, pero que no está incorporado en su carrera las materias de administración. Es imprescindible, o en el mundo de hoy, que la administración esté inserta en absolutamente todas las carreras. Cada una tendrán más intensidad que otras, pero tienen que poder hacer por lo menos planes de negocios en todas las carreras que se desarrollan en el Uruguay e incluso en el liceo. Eso me parecen propuestas al menos medianamente razonables.
Ahora bien, ahora pasemos a Sonamérica, porque quiero explicarles de qué se trata, por qué toda esta cantidad de información que les di. Porque cuando yo les digo desde el inicio, Sonamérica fue concebido como un lugar para atraer compañías internacionales y traer, digamos, generar empleo, por supuesto, arrendar espacios y, por supuesto, vender tecnologías. Nos damos cuenta que sería entonces todo muy fácil. Con 4 cosas hago un parque. Sé que no voy a pagar impuestos, importantísimo para el cliente, sé que le voy a construir un edificio, sé que se lo voy a arrendar y sé que le voy a dar la tecnología correspondiente donde pueda enchufar su computador y tiene todo. ¿Eso es Sonamérica? ¿Qué vende Sonamérica? ¿Qué es lo que es Sonamérica? Y yo digo, nosotros lo que estamos haciendo es vender un ecosistema. Un sistema en funcionamiento, donde queremos que el cliente sea competitivo en el ambiente que nosotros lo estamos invitando a participar. Sonamérica es mucho más que las paredes, sino que tiene jardines, tiene fuentes, tiene cursos, tiene preparación para los recursos humanos, tiene formas de recurrir a resolver los problemas de transporte, tiene bancos, tiene toda una cantidad enorme de pequeños elementos que hacen que funcione ese ecosistema, eso que les estoy mostrando que en otras partes del mundo lo están haciendo, pero que lo que se vende allí es que una empresa va y no debe comparar si pago alquiler 10 y en Sonamérica pago alquiler 20. Es mucho más caro, yo allí no voy. No es eso, es la característica con la cual se trata de agrupar elementos materiales e inmateriales. Diría que somos un negocio inmobiliario, somos un negocio tecnológico, vendemos el ecosistema, vendemos un conjunto de valores materiales e inmateriales. El conjunto ese va variando de acuerdo a los problemas del mercado. Continuamente estamos agregando más actores a ese ecosistema. Y permanentemente son servicios que tienen las empresas para el desarrollo de su actividad y la gente, que para nosotros es fundamental, porque no hay empresa que no necesite gente. Y nosotros tenemos que ser atractivos para atraer gente. Y ahí les voy a contar alguna cosa, por ejemplo, que Sonamérica está lejos, y más si lo miramos desde aquí. Entonces, como el primer rechazo que hay está lejos. Hicimos enormes esfuerzos, pusimos el DM1. El DM1 es un ómnibus que va a Sonamérica. Hicimos el acuerdo, nos costaba una fortuna, porque teníamos que asegurarle a la cooperativa de ómnibus que le íbamos a pagar 35 boletos por cada viaje. Si iba un pasajero pagábamos 34 boletos, si iban 2 pasajeros pagábamos 33, pero el ómnibus iba a ir sabiendo que vendía 35 boletos seguros. Eso nos costó el primer año $550.000. El segundo año ya nos costó menos. Hoy no nos cuesta nada, ¿no? Pero la idea, y eso cuando uno dice, uno tiene que tener la idea, meterle pasión a esa idea, resolver los problemas. Resolver el problema de la distancia es casi irresoluble, porque ustedes no pueden ponerle rueditas a un proyecto. Pero ese proyecto, que en 1994 tuvo ese golpe fatal de la decisión del Mercosur y se tuvo que transformar en un proyecto de servicios, estaba allí porque había sido concebido también porque era una empresa de servicio de logística. Y cuando tuvimos que concentrarnos en los servicios y que fueran bancos y que fueran empresas de biotecnología, etc., nos encontramos allí con ese problema grave, que era cómo
podemos resolver el problema de la gente. Actualmente tenemos un sistema que se llama ShareIt. El sistema ShareIt es que todo es una aplicación que la tienen en el celular y que todo el mundo sabe hacia dónde sale y qué recorrido va a hacer. Entonces todos los autos pueden ayudarse uno a los otros, lo que hace además una red social y una red de relación. Y está funcionando muy bien. Y eso fue otra solución que encontramos para resolver el problema de la distancia. O sea, el hombre es hijo de las circunstancias y hay que seguir creando y creando, permanentemente creando. ¿Cómo nos definimos entonces? Yo digo que somos un facilitador, que mejoramos la competitividad de las empresas, pero fundamentalmente que le tenemos que hacer que haya una enorme fidelidad de nuestro personal hacia Zona América. Entonces, hemos creado un ambiente atractivo, si se quiere, aprendiendo de muchos de esos parques y de los campus universitarios fundamentalmente, en el cual hay restaurantes, cafeterías, lugares para comer al exterior, lugares para encontrarse, en fin, hay todo tipo de amenities que hacen que ese lugar tenga una vida propia. La lástima es que ese proyecto tiene, yo por lo menos personalmente tengo una frustración todavía, tengo algo en el debe. Zona América está concebida con Jacksonville al lado, porque lo que estamos concibiendo es un ecosistema que tiene entre todos sus actores la vivienda, la urbanización y todas las actividades relacionadas con la urbanización. Apenas pudimos poner un hotel que está funcionando al lado de Zona América. Pero la Intendencia en forma sistemática durante los últimos 12 años nos ha dicho que no es posible, que allí se puede hacer un estadio de Peñarol, pero no se puede hacer una urbanización. Y eso es un tema que evidentemente nos ha traído nuestros graves problemas porque el proyecto no está completo. Entiendo que el proyecto va a tener una lógica cuando no muera a las 6 de la tarde y que se vacía todo y sale el tropel de gente, sino que la vida de la ciudad continúa y continúa en la tarde y en la noche. Para terminar, les quiero hacer una anécdota para que ustedes se imaginen uno de los tantos problemas que tuvimos, que tiene algunos años. En la ley de zonas francas se establece que no rigen los monopolios. Y que como no rigen los monopolios, no rige el monopolio de Antel. Y por lo tanto, se podía tener su propio sistema telefónico. En esos años era muy complejo el tema porque Antel llevaba un control mayor que el que lleva hoy día. Entonces, nosotros queríamos salir, no por cable, porque salir por cable o salir por fibra óptica era un tema muy complicado porque era salir por territorio nacional y para eso había que salir a pedirle permiso al ente regulador. Con lo cual, se nos ocurrió salir por satélite. Nos fuimos a recorrer y fuimos incluso a las autoridades de Comsat, que es la autoridad que maneja la colocación de satélites en el mundo. Averiguamos todos los satélites que solicitaban permiso. Y dijimos, ¿y por qué no ponemos un satélite? Y nos atendieron, fue una cosa increíble, nos atendieron en la NASA. Allí fuimos a la NASA, en las afueras de Washington. Y nos pusieron un mameluco blanco, entrábamos entre todos los satélites, nos mostraban los tipos de modelos de satélites que había, nos dieron precio y valían $30 millones, pero colocado y en órbita $100 millones. Y sabíamos que tenía un lugar, porque nos había informado la Comsat, que había una órbita reservada para el Uruguay. Y Uruguay no la usaba.
Entonces yo me vine y hablé con el presidente en ese momento, que era Lacalle. Y le digo a Lacalle que había una oportunidad, que él se pasaba pensando en qué iba a privatizar, por qué no privatizaba una órbita, que nadie iba a protestar porque nadie sabía ni que estaba. Entonces, digo, y esa órbita vale fortunas. Creo que nunca me entendió lo que le estaba diciendo. La cosa es que no la privatizó. Al tiempo, a los aproximadamente 6, 7 años después, me entero que Uruguay había perdido el derecho a esa órbita y se le había quedado a TIT. Para que piensen las cosas que recorriendo así, ¿no? Y estábamos buscando cómo resolver el problema. El problema lo resolvimos con el satélite de Panamsat. Y Panamsat nos dio los servicios. Pusimos una central telefónica en Miami. Los teléfonos funcionaban con el inicio de 305. Yo le entraba mi teléfono en mi escritorio y era un teléfono norteamericano, que era 305 de Estados Unidos. Me daba tono de Estados Unidos. Yo desde ahí hablaba a cualquier parte del mundo y no tenía que pasar por Antel. Y lo hacía a través de una central conectada punto a punto con la central de Miami. Esto después dejó de funcionar. Hoy día todavía están los servicios 1800, etcétera, dentro de Zona América funcionando, pero prácticamente no operan, porque hoy día la fibra óptica es muchísimo más rápida, no hay delay, etcétera, etcétera. Pero vale como ejemplo de que cuando uno quiere resolver cosas, se va metiendo y va haciendo proyectos y los proyectos los puede llevar a cabo. Proyectos como estos hay muchísimos dentro de Zona América y hay muchísimos fracasos también. Pero yo les diría que no sé si esta reunión permite preguntas o es acá se habla y se terminó. Porque si no me gustaría dejar un tiempo a que la gente me pudiera hacer preguntas, porque creo que es más divertido. De todas formas, vamos a terminar este ciclo y les voy a decir lo siguiente. Hoy Zona América está tratando siempre de ayudar en esa permanente agregados a ese ecosistema. Reconocimientos que son reconocimientos internacionales y que pueden servir para seguir atrayendo clientes. Cada cliente que se agrega es un valor agregado para el parque. Actualmente está entrando, para que ustedes se ubiquen, Airbus, y Airbus con su división helicópteros. Van a tomar un espacio, va a haber en el corto plazo un helipuerto, van a tener la exposición de los helicópteros de toda la línea de Airbus, que son 7, y eso va a permitir que vengan muchos clientes de Airbus a elegir su helicóptero desde muchos lados de la región, y eso va a permitir que esas compañías conozcan el Uruguay, conozcan Zona América, y se puede hacer otras ventas, porque esto es una cadena que nunca termina. Entre los clientes que tenemos hoy, hay una compañía, que de pronto ustedes la han sentido nombrar, que se llama Trafigura. Trafigura está haciendo su propio edificio dentro de Zona América. Un edificio para poner 450 personas. Trafigura es una compañía que quizás es una de las primeras del mundo, si no la primera, como trader de metales y petróleo. Ellos operan, y es extraordinario ver aquellos pisos llenos de gente joven con pantallas triples, trabajando en cotizaciones y haciendo trading a nivel mundial. Y Trafigura está concentrando en el Uruguay una de sus principales operaciones del mundo acá. Entonces quiere decir que podemos hacer cosas notables. Siempre se habla de los mismos ejemplos, a veces de Sabre o de otros, pero realmente estos son los casos que yo quería un poco mencionar. Y hoy ya tenemos 25 años. Y para terminar y darse cuenta que realmente los valores de una empresa
van más allá de la cosa que vende, que en teoría, si lo simplificamos, yo le decía, Sonamérica vende metros cuadrados, pero no vende metros cuadrados, vende cosas mucho más complejas y vende en forma indirecta. Es que quería presentarles el caso de Volvo. Volvo es una empresa que vende, además de vehículos, vende seguridad. Y creo que es un muy buen paralelismo para hacer con este caso. Creo que la importancia que tienen los contenidos y la comunicación de valores indirectos es muy importante. Y creo que en el corto que vamos a ver ahora es posible entender, y es un aporte a ustedes, pienso yo, el ver algo que es extraordinario, fantástico. Cómo Volvo defiende la seguridad y presenta un producto que en realidad no está vendiendo ese producto. Saquen ustedes las conclusiones. Nearly every day something almost happens. You've kind of got to be able to second guess the taxi in front of you or the pedestrians coming up. I end up getting nearly hit at least once a day. The young driver lost concentration and hit me from behind. I was extremely lucky that day. The doctor said that 95% of people that would have sustained those injuries would have been killed by them. We're on roads that were built really 100 years ago for far less traffic. In terms of cycling at night, I feel way less visible. Sometimes I choose not to cycle home at night. It's a lot more dangerous. Life Paint is a unique spray, different to other reflective products on the market. When you apply it to the surface, the reflective particles will stick together with a special adhesive, making the spray invisible by day, but light up at night in the glare of headlights. Volvo is renowned for its safety innovations. Life Paint takes the principles of our 20/20 vision, protecting passengers inside the car to protect those outside too. I think you've just got to be as visible as you can, and that's the good thing about Life Paint, is it makes it very hard for you to be missed. Putting something on that will make you scream out to drivers like me is a fantastic thing. I think cycle safety in London is not all about bicycles, it's about cars, it's about pedestrians, it's about sharing the road with other users. So it's great that a car brand has got involved to essentially help cyclists and help drivers in the end, save lives.